Hace unas 2 semanas, estaba usando el portátil de Martín porque el mío estaba muerto y necesitaba revisar un correo electrónico sobre la guardería de mi hijo. Nada sospechoso en eso, ¿verdad? Pero cuando abrí el navegador, vi que había estado buscando requisitos de visa para Singapur. Nunca habíamos hablado de Singapur, en serio, nunca. No le di mucha importancia, la verdad. Tal vez era por otra cosa. Pero luego noté que también había estado buscando escuelas internacionales en Singapur. Tenemos uno de 3 años y uno de 1 año. ¿Por qué estaría buscando escuelas en otro país? Cerré el portátil e intenté olvidarlo, pero algo no cuadraba. Esa noche en la cena, le pregunté casualmente si alguna vez había pensado en visitar Singapur, y puso una expresión extraña en su cara y dijo, en realidad no, porque y cambió de tema súper rápido. Pude darme cuenta de que estaba mintiendo porque no me miraba a los ojos y no paraba de jugar con el tenedor. Bandera roja. Al día siguiente, mientras él estaba en el trabajo, revisé su portátil de nuevo. Lo sé, invasión de la privacidad, lo que sea, pero estaba asustada. Encontré correos electrónicos entre él y alguien llamado Grace. Los correos no eran súper explícitos ni nada por el estilo, pero definitivamente algo estaba pasando. Ella seguía diciendo cosas como, no puedo esperar hasta que podamos estar juntos correctamente y la espera me está matando. Pero aquí es donde la cosa se complica de verdad. En un correo electrónico ella dijo, he estado buscando casas cerca de esa escuela que nos gustó. Mucho espacio para que los niños jueguen. ¿Los niños? ¿Mis hijos? ¿Qué demonios? Seguí investigando y descubrí que Martín había solicitado un traslado de trabajo a su oficina de Singapur. Nunca me lo había mencionado, ni una sola vez, y se lo habían aprobado. El traslado estaba programado para el próximo mes. Ya tenía un billete de avión comprado. Sentí que no podía respirar. Martín y yo hemos estado juntos desde el instituto. Tenemos 2 hermosos hijos juntos. ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Cómo pudo planear llevarse a mis bebés lejos de mí? Estaba literalmente temblando tanto que se me cayó su portátil y se le rompió la pantalla. Ups. En lugar de confrontarlo de inmediato, lo cual, la verdad, fue mi primer instinto, decidí ser inteligente al respecto. Tomé fotos de todo lo que encontré y se las envié a mi hermana. Luego empecé a monitorear sus mensajes de texto sincronizándolos con el iPad que él no sabe que puedo ver. Durante la siguiente semana, observé cómo le enviaba mensajes a esta persona llamada Grace constantemente. Nunca dijeron nada explícito sobre llevarse a mis hijos, pero hablaron sobre el plan y asegurarse de que todo salga bien. Él seguía asegurándole que todo estaba en marcha. También descubrí que había estado transfiriendo dinero a una cuenta separada. Pequeñas cantidades al principio, pero en los últimos 3 meses, sumó casi $20.000. Nuestros ahorros básicamente se han ido. Me siento mal al pensar cuánto tiempo ha estado planeando esto. Ayer decidí que necesitaba saber quién era esta persona, Grace. Revisé los contactos de Martín y encontré su número. No la llamé ni nada, solo quería ver si podía averiguar quién era. La busqué en redes sociales y Dios mío, es su compañera de trabajo. Han estado trabajando juntos durante más de 1 año. Su Instagram está lleno de fotos de fiestas de oficina y almuerzos de equipo. Martín está en muchas de ellas. Ella publicó una foto hace 2 meses con la leyenda, a veces, las mejores cosas de la vida llegan cuando menos te las esperas. Corazón rojo y Martín le había dado un me gusta. Quise vomitar. Hoy, decidí que ya era suficiente. Esperé a que los niños estuvieran durmiendo y confronté a Martín. No le dije todo lo que sabía, solo le volví a preguntar sobre Singapur. Él negó todo al principio, dijo que era solo algo que estaba investigando para unas posibles vacaciones. Lo llamé mentiroso, le dije que sabía lo de Grace. Su cara se puso completamente blanca. Empezó a tartamudear, diciendo que no entendía, que no era lo que parecía. Clásico. Le pregunté directamente si estaba planeando llevar a nuestros hijos a Singapur. No respondió. Empezamos a discutir, las voces cada vez más altas. Estaba tan enfadada que apenas podía ver con claridad. Él seguía diciendo que estaba exagerando, que estaba loca. Pero entonces su teléfono vibró.
Era un mensaje de texto de Grace. Me lancé a por él, pero lo agarró primero, manteniéndolo lejos de mí. Le grité exigiéndole que me lo enseñara. Él se negó, retrocediendo. Lo seguí a la cocina, todavía gritando. Intentaba borrar el mensaje cuando le agarré el brazo. Me empujó fuerte. Tropecé hacia atrás y me golpeé con la encimera. Fue entonces cuando lo vi. En la encimera de la cocina había un sobremanila. Estaba parcialmente abierto y pude ver fotos de pasaporte de nuestros hijos dentro. Martín me vio mirándolo y sus ojos se desorbitaron. Se lanzó a por el sobre justo cuando yo lo hice. Ambos lo agarramos al mismo tiempo y empezamos a forcejear por él. Los papeles volaron por todas partes. Vi itinerarios de vuelo, solicitudes de pasaporte, documentos de custodia, todo expuesto en blanco y negro. Su plan para llevarse a mis bebés. Grité e intenté recoger los papeles, pero Martín me agarró del pelo y me tiró hacia atrás. Me solté y corrí hacia el cajón de la cocina donde guardamos el cuchillo grande. Primera actualización. Bueno, supongo que vuelvo con la parte 2, y honestamente si leíste mi primera publicación, prepárate, porque si pensaste que eso fue salvaje, esto va a ser aún más un desastre. Todavía no estoy segura de estar procesando nada de esto correctamente, pero al menos ahora sé que no estoy loca, solo rodeada de personas que aparentemente perdieron la cabeza. Digamos que después de ese desastre en la cocina, Martín y yo básicamente luchando por un sobre como si estuviéramos en una especie de reality show de bajo presupuesto que, por cierto, nunca quiero volver a experimentar. Ni siquiera procesé lo que estaba haciendo. Tenía la mano en el cajón de los cuchillos, y por una fracción de segundo, solo quería que se echara para atrás. No es que realmente fuera a usarlo, pero la expresión en su cara cuando se dio cuenta de lo lejos que había llegado esto, se notaba que nunca esperó que yo respondiera. La vibra era completamente errónea. Es decir, entiendo que la gente pelee, pero esto no era un drama normal de pareja casada, esto era modo supervivencia. De todos modos, los niños empezaron a gritar desde arriba porque, por supuesto, escucharon el caos. Un gran momento de paternidad, sin duda. Y de repente el hechizo se rompió. Martín me soltó el pelo. Yo sostenía un puñado de itinerarios de vuelo arrugados, y el nombre de Grace aparecía literalmente en todo. Honestamente no recuerdo exactamente lo que grité, pero fue algo así como «No te vas a llevar a mis hijos, psicópata». Y Martín estaba allí de pie, respirando con dificultad, como si ni siquiera se reconociera a sí mismo o a mí sinceramente. Corrí escaleras arriba, todavía aferrada a los documentos, y los niños estaban ambos en el pasillo con los ojos enormes. Mi hijo de 3 años preguntó si papá estaba enojado y si alguien estaba en problemas. Dije algo como, vamos a ponernos los zapatos. Vamos a casa de la abuela. Agarré mi teléfono, mis llaves, el iPad, no podía olvidarlo ya que tiene todos los mensajes sincronizados, pañales, cualquier cosa que pude meter en una bolsa, y simplemente salí corriendo. Dejé a Martín con la cocina como si hubiera pasado un tornado, papeles por todas partes y cero explicación. Ni siquiera cerré la puerta con llave. Llamé a mi madre en el camino, tratando de no sonar como si estuviera perdiendo la cabeza, lo cual obviamente falló porque ella contestó y yo simplemente solté, ¿qué necesito ahora? Es grave. Ella ni siquiera hizo preguntas, solo dijo que fuera y lo juro, si pudiera embotellar un momento de mi vida y reproducirlo, sería escuchar a mi madre entrar en modo mamá osa completo. Quise llorar, pero también quise gritar. Cuando llegué a su casa, mi madre me miró a mí y a los niños, vio el sobre roto y los documentos, y simplemente dijo, ¿qué pasó? No de esa manera falsa y tranquila, sino de una manera que me hizo darme cuenta de que estaba a punto de pelear si era necesario. Papá todavía estaba en el trabajo, así que ella empezó a enviarle mensajes de texto como, vuelve a casa ahora mismo. Les hizo a los niños sándwiches de queso a la parrilla y se sentó conmigo en la mesa, y yo simplemente, lo solté todo, Martín, Grace, Singapur, los correos electrónicos, el dinero, la pelea física. Le mostré los moretones en mi brazo. Se veía tan enfadada, pero también un poco triste, lo que me hizo sentir peor. Empezó a hacer preguntas prácticas como, ¿tenía Martín los pasaportes de los niños? No, los encontré en el sobre. Un punto para mí. ¿Tenía alguna forma de llevárselos sin mi consentimiento? Es decir, tenía billetes de avión,
pero no creo que pudiera simplemente agarrarlos e irse sin mi firma, ¿verdad? ¿Verdad? Quería llamar a la policía, y yo dije, no, todavía no, a menos que realmente intente algo. Estaba asustada, pero también, ¿qué dices? Hola, mi esposo planea secuestrar a nuestros hijos a Singapur, pero aún no lo ha hecho técnicamente. Suena como una mala telenovela. Papá llegó a casa quizás una hora después, y fue entonces cuando las cosas se pusieron ruidosas. Mi padre suele ser del tipo, vamos a hablar esto, nadie necesita gritar, pero no esta vez. Quería ir directamente a casa de Martín y hacerlo entrar en razón. Mamá estaba a favor, pero yo dije que no porque honestamente tenía miedo de que empeorara las cosas. Mi padre tiene esa energía anticuada de proteger a mi hija a toda costa, lo cual es dulce, pero también no quería que lo arrestaran por derribar la puerta. Así que nos sentamos en esta extraña tensión, como si todos esperáramos que explotara una bomba. Los niños corrían como si nada hubiera pasado, gracias a Dios por las tabletas y Bob Esponja, y yo simplemente me desplazaba por los mensajes de Martín en el iPad, mi madre leyendo por encima de mi hombro. Grace le envió un mensaje de texto de nuevo, algo como ¿hablaste con ella? ¿Va a firmar? Y Martín respondió, está siendo difícil. Yo me encargo. Mi madre simplemente resopló como, ya verás si piensa que te vas a rendir. Honestamente la quise mucho en ese momento, aunque tuviera el estómago revuelto. Se puso aún más incómodo cuando Martín empezó a saturar mi teléfono. Primero fueron llamadas, luego mensajes de texto, luego más llamadas. Ignoré todas, pero finalmente envió una nota de voz larga y divagante. Dijo que estaba exagerando, que estaba armando un espectáculo frente a los niños, que nada estaba decidido, y que solo quería lo mejor para todos. Nunca dijo, lo siento, ni una sola vez. Seguía haciendo que pareciera que yo era la que estaba causando problemas. Mi madre quería llamarlo de vuelta y ponerlo en su sitio, pero yo dije que no porque quería controlar la historia. Quería ver qué haría a continuación. Quizás eso fue estúpido, pero estaba harta de ser la que reaccionaba, quería ser la que actuara por una vez. Papá, mientras tanto, estaba en su propia misión. Empezó a llamar a un amigo suyo que conoce a alguien en derecho de familia. Típico de papá, haciendo networking mientras yo me desmoronaba. Y él decía, necesitamos hablar con alguien que entienda esto porque si Martín intenta algo, tenemos que estar preparados. Mamá empezó a enviar mensajes de texto a la madre de Martín, porque aparentemente todavía se hablan a veces, lo cual es nuevo para mí. Solo envió un simple, necesitamos hablar ahora. Sin explicación. La madre de Martín devolvió la llamada a los pocos minutos, y por lo que pude escuchar, estaba totalmente sorprendida. Seguía preguntando si yo estaba bien, si los niños estaban a salvo, si Martín realmente había hecho todo eso. Pude escuchar la incredulidad en su voz, como si su hijo nunca haría algo así. Mi madre no se lo tragó. Simplemente dijo, su hijo planeó sacar a mis nietos del país sin decírselo a nadie. Tenemos pruebas. Le envió algunas de las fotos que había tomado de los documentos, y después de eso, la madre de Martín se quedó muy callada. No creo que supiera qué decir. Esa noche fue la más larga de mi vida. Apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, seguía reviviendo la pelea en la cocina, la expresión en la cara de Martín, la forma en que simplemente se quebró. Seguía esperando que alguien apareciera en la puerta, él, Grace, la policía. No sé. Supongo que estaba un poco paranoica, pero también, después de lo que había visto, ¿cómo no estarlo? Por la mañana me desperté y encontré a mi padre ya vestido, preparando café y tecleando una lista en su teléfono. Estaba en modo crisis, lo que para él significa listas, planes y planes de contingencia. Quería ir a la casa y recoger el resto de nuestras cosas, porque seamos realistas, no iba a llevar a los niños de vuelta allí, no con Martín cerca. Sugirió que llamara a un abogado, y mi madre estuvo de acuerdo. Ambos se ofrecieron a pagar, lo cual agradecí ya que Martín había agotado nuestros ahorros. Me sentí extraña al respecto, pero también, ¿qué otra opción tenía? Le envié un mensaje a mi hermana para ponerla al día, y ella inmediatamente dijo, no vuelvas sola. Iré contigo. Ella siempre ha sido la más conflictiva de la familia, y la verdad, le agradecí tenerla. Condujimos a media mañana, y todo el tiempo mis manos temblaban en el volante.
El coche de Martín estaba en el camino de entrada, pero no lo vi a través de las ventanas. Le envié un mensaje de texto, le dije que iba a buscar algunas cosas y que agradecería que me diera espacio. No hubo respuesta. Mi hermana, que es mucho más valiente que yo, simplemente se dirigió a la puerta y nos dejó entrar. Todavía tenía mi llave. La cocina era un desastre. Papeles por todas partes, una taza rota en el suelo, uno de los zapatos de los niños en el fregadero. Olía como si alguien hubiera intentado limpiar y se hubiera rendido a mitad de camino. Martín estaba arriba, y cuando nos oyó entrar, bajó de un pisotón. Empezó de inmediato preguntando qué estaba haciendo porque me había escapado con los niños. Intentó hacer que pareciera que yo era la que lo había abandonado. Mi hermana simplemente lo fulminó con la mirada y le dijo que se retirara, lo cual hizo probablemente porque ella parecía dispuesta a pelear. Empezamos a recoger ropa, juguetes, pañales, todas las cosas aburridas de niños. Cada pocos minutos Martín intentaba hablarme, diciendo cosas como, necesitamos resolver esto. No puedes simplemente llevarte a los niños de mí. Le dije, no soy yo la que tiene un billete de avión a Singapur. Siguió insistiendo en que todo era un malentendido, que nunca quiso hacerme daño, que estaba perdido y no sabía qué más hacer. Dijo que se sentía atrapado y que Grace lo hacía sentir vivo de nuevo. Casi me reí como, lo siento, estás aburrido, pero quizás no hagas explotar a toda tu familia. Luego dijo algo que honestamente me dejó sin palabras. Dijo, siempre actúas como si supieras lo que es mejor. Nunca escuchas lo que yo quiero. ¿Cómo? Wow, entonces ahora esto es mi culpa. Le dije que no iba a quedarme allí a discutir sobre quién escucha mejor. Solo quería que mis hijos estuvieran a salvo, y que no iba a firmar nada, nunca, que le permitiera sacarlos del país. Se quedó callado después de eso, pero la expresión en su cara era de puro resentimiento, como si le hubiera arruinado la vida al impedirle huir con su novia y mis hijos. Mientras nos íbamos, mi hermana tomó fotos de la casa, el desorden, los papeles, por si acaso. Martín nos vio irnos desde el porche delantero con los brazos cruzados, fulminándonos con la mirada. De vuelta en casa de mis padres, papá estaba esperando con información de su amigo abogado, quien básicamente dijo que Martín no podía sacar a los niños del país sin mi permiso, pero si lo intentaba, sería un gran y complicado asunto legal. Dijo que tuviera cuidado con Martín tratando de hacerme firmar algo solo para viajar o lo que sea, y que guardara todos los pasaportes y documentos en un lugar seguro. Así que, por supuesto, mi madre inmediatamente puso todo en una caja fuerte en su armario. Ella no está jugando. Unas horas más tarde, la madre de Martín apareció en casa de mis padres. Honestamente lo temía, pero entró luciendo 10 años mayor, sosteniendo un gran tupperware de sopa. Se sentó y solo preguntó, ¿esto está realmente pasando? Le mostré los correos electrónicos, la información de vuelo, las transferencias de dinero. Se quedó tan callada, solo moviendo la cabeza. Dijo que nunca pensó que Martín podría hacer algo así. Luego empezó a llorar, lo cual sí fue horrible. Mi madre la abrazó y por un momento extraño, sentimos que estábamos todas perdidas juntas. Martín llamó mientras ella estaba allí, pero ella lo ignoró. Dijo que necesitaba tiempo para procesar y que hablaría con él cuando estuviera lista. Incluso se ofreció a pasar la noche por si necesitaba refuerzos. No dije que no, a los niños les encantaba tener a su abuela cerca, y no mentiré, a mí también. Esa noche recibí un mensaje de texto de un número que no conocía. Era Grace. Solo ver su nombre aparecer me hizo querer tirar el teléfono a la calle. Dijo, lo siento por todo. Nunca quise que fuera así. Por favor, no culpes a Martín. Él no es el mismo. ¿Cómo, perdón? No respondí. Ni siquiera sabía qué decir. Al día siguiente mi padre recibió una llamada de Martín exigiendo ver a los niños. Papá le dijo que eso no sucedería hasta que habláramos con un abogado. Martín se enfadó, dijo que llamaría a la policía, dijo que yo estaba secuestrando a nuestros hijos. Papá solo se rió y le dijo que adelante. Así que ahora estoy sentada en la mesa de la cocina de mis padres, viendo a mi hijo de 3 años construir una torre con latas de sopa, a mi hijo de 1 año babeando en el iPad, y a mi madre y la madre de Martín susurrando en la sala de estar sobre qué hacer a continuación. Mi padre está haciendo otra lista,
y Martín probablemente esté rumiando en su propio desastre, preguntándose cómo todo salió tan mal. Sé que apenas estamos empezando y la verdad, tengo miedo de lo que vendrá después, pero por ahora, al menos los niños están a salvo y tengo a mi familia detrás de mí. Segunda actualización, ok, Reddit, aquí vamos de nuevo. Ni siquiera estoy segura de por dónde empezar esta vez, porque ha sido un nuevo nivel de rareza, tensión y agotamiento puro. Si has seguido mis 2 últimas publicaciones, ya sabes que Martín intentó llevar a cabo la reubicación familiar más desquiciada de la historia, excepto que yo no debía formar parte de la mudanza. Martín empezó a enviarme mensajes de texto de nuevo, pero esta vez no eran solo para hacerme sentir culpable o para decir hablemos. Enviaba mensajes largos y frustrados sobre cómo no podía creer que yo estuviera poniendo a su propia madre en su contra y cómo yo estaba lavando el cerebro a los niños. Dijo que estaba armando un circo de la nada y que si no empezaba a cooperar, no le quedaría más remedio que tomar medidas. Se lo mostré a mis padres y mi padre solo murmuró algo sobre que Martín tenía el rango emocional de una cucharilla de té. Quise reírme, pero no miento, me asustó. Esa frase, tomar medidas, seguía rondando por mi cabeza. ¿Qué querría decir con eso? Estaba hablando de un juicio. Algo peor. Mi madre me dijo que no respondiera, así que lo bloqueé por un tiempo. Probablemente la mejor decisión, porque necesitaba un respiro del drama constante. Pero Martín no había terminado. Se presentó en la puerta de mis padres la tarde siguiente completamente sin avisar. Yo estaba en el jardín con los niños y mi hermana, y de repente mi padre me estaba llamando, diciendo que Martín estaba en la puerta principal exigiendo ver a su familia. La forma en que mi padre lo dijo pensarías que Martín era un vendedor puerta a puerta o algo así, no el tipo con el que había estado casada durante más de una década. Mi primera reacción fue honestamente solo, no. No quería que los niños lo vieran, no después de lo que pasó en la cocina, no con todos los gritos y el sobre y los empujones. Mi madre abrió la puerta mientras mi padre estaba detrás de ella, con los brazos cruzados, sin decir una palabra. Martín empezó todo educado, preguntando si podía hablar con su esposa en privado. Mi madre lo cortó de raíz. Le dijo que si quería hablar, sería con toda la familia presente. La madre de Martín salió de la sala, y la mirada que le dio podría haber congelado el agua. Dijo, necesitaba escuchar la explicación que tuviera, porque nada de esto tiene sentido para mí, Martín. Parecía casi herido, pero solo por un segundo, antes de volver a su cara de soy la víctima aquí. Todos terminamos en la cocina, yo, Martín, mis padres, la madre de Martín, mi hermana que fingía jugar en su teléfono pero definitivamente estaba grabando todo, seamos honestos. Los niños estaban en la otra habitación con auriculares y bocadillos, que supongo es la versión moderna de vayan a jugar afuera mientras los adultos hablan. Martín empezó con un gran suspiro, dijo que nunca quiso que las cosas se salieran tanto de control, que solo quería lo mejor para todos, y que sentía que yo lo había tomado por sorpresa al huir con los niños y poner a todos en su contra. Dijo que no tenía otra opción, que había sido infeliz durante mucho tiempo, y que yo no escuchaba cada vez que intentaba hablar sobre cómo se sentía atrapado por nuestra rutina. Incluso intentó la no disculpa de lo siento si te sentiste herida. Mi madre lo interrumpió, dijo, podrías haber hablado con tu esposa. No tenías que hacer planes a sus espaldas o intentar llevarte a sus hijos. Martín se puso a la defensiva, dijo que yo nunca le permitía tener una conversación real y que cada vez que lo intentaba, yo lo callaba o cambiaba de tema. Honestamente no recuerdo eso, pero quizás simplemente estaba cansada de escuchar cómo todo era mi culpa. La madre de Martín intentó hacerlo entrar en razón. Le dijo que ya no lo reconocía, que el Martín que ella conocía nunca intentaría sacar a sus hijos del país a escondidas. Él solo negó con la cabeza, dijo que estaba desesperado, y que pensó que sería más fácil empezar de nuevo en otro lugar, con alguien que realmente se preocupara por él. Casi resoplé porque si Grace es la respuesta a sus problemas, entonces supongo que me salvé de una buena. Pero lo que sea. Mi padre preguntó directamente si Martín alguna vez planeó llevarse a los niños sin decírmelo o sin obtener mi permiso, y Martín solo murmuró algo sobre no estar seguro y pensar quizás yo cedería si viera que hablaba en serio. Fue entonces cuando me di cuenta de que realmente creía que yo simplemente aceptaría su plan si él presionaba lo suficiente. Como en su mente se suponía que yo simplemente entregaría a mis hijos y me mudaría a Singapur porque él ya había comprado los billetes.
La conversación seguía dando vueltas. Martín quería que yo simplemente hablara con Grace, que la conociera, porque ella es buena con los niños y quiere ser parte de sus vidas. Mi madre casi se ahoga con su café. Mi hermana puso los ojos en blanco con tanta fuerza que pensé que se dislocaría un músculo. Dije que no me importaba lo buena con los niños, que fuera Grace, ella no fue quien los tuvo, y por supuesto que no iba a ser su nueva madrastra sin que yo tuviera voz ni voto. Martín empezó a frustrarse levantando la voz, diciendo que yo estaba siendo irrazonable, que lo estaba castigando por enamorarse de otra persona. Dijo que yo había cambiado desde que tuve a los niños, que siempre estaba cansada, siempre ocupada, nunca divertida. Eso dolió, no miento porque sí, estoy cansada y ocupada y probablemente no soy muy divertida estos días, pero pensé que éramos un equipo, no concursantes de un reality show de citas. Su madre le dijo que se detuviera, que solo estaba empeorando las cosas. Papá le dijo que si volvía a acercarse a la casa o a los niños sin permiso, llamaría a la policía. Después de que se fue, mi madre me abrazó, pero me sentí extrañamente insensible. Pasé el resto de la tarde con los niños, haciendo rompecabezas y comiendo sobras, tratando de fingir que las cosas eran normales. Pero nada se sentía normal. Cada vez que mi teléfono vibraba, saltaba. Cada vez que un coche pasaba por la casa, comprobaba que no fuera Martín volviendo. Unos días después, las cosas se intensificaron de nuevo. Recibí una carta de un abogado, el abogado de Martín, para ser específico, diciendo que quería la custodia compartida y permiso para reubicarse con los niños internacionalmente si surgiera la oportunidad. Se lo mostré a mis padres y mi padre se enfadó. Llamó a su propio amigo abogado, quien dijo que no firmara nada y que empezara a prepararse para una verdadera batalla por la custodia. Así que hice lo que había estado temiendo. Me reuní con mi propia abogada, gracias mamá y papá por adelantar el dinero, porque Martín había agotado nuestros ahorros. La abogada fue directa: Martín no podía sacar a los niños del país sin mi consentimiento firmado, pero podía dificultar las cosas de 100 maneras diferentes. Dijo que siguiera documentando todo, mensajes de texto, correos electrónicos, incluso lo que su madre y mi hermana habían presenciado. También me dijo que no me comunicara directamente con Martín y que todo pasara por los abogados de ahora en adelante. Martín, por supuesto, no se atuvo a ese plan. Empezó a aparecer en la guardería de los niños, intentando verlos, a pesar de que el personal sabía que debía llamarme si aparecía sin previo aviso. Una mañana, llegué y el gerente me apartó, dijo que Martín había estado esperando afuera, haciendo preguntas sobre nuestro horario. Me preguntó si todo estaba bien, y yo solo dije: estamos pasando por algunas cosas. Por favor, no le dejen recogerlos a menos que yo lo diga. Ella lo anotó, me hizo firmar algo. Supongo que así es como sabes que es real, cuando tienes que firmar papeles solo para evitar que tu propio esposo se lleve a tus hijos. Mientras tanto, la casa de mis padres empezaba a sentirse como una extraña mezcla de refugio seguro y olla a presión. Mi padre estaba estresado, mi madre cansada, mi hermana siempre con su teléfono enviando mensajes a sus amigos sobre el drama. Mi hijo de 3 años empezó a tener pesadillas, despertándose llorando por papá, lo que me rompía el corazón. Hice todo lo posible por mantener la calma, pero algunos días solo quería huir yo misma. La madre de Martín seguía quedándose con nosotros, pero se notaba que estaba dividida. Quería a su hijo pero también a sus nietos, y no dejaba de disculparse por no haberlo visto venir. No la culpaba, pero era extraño tenerla cerca todo el tiempo. A veces la pillaba llorando en el lavadero. Luego, de la nada, Grace me envió un mensaje de nuevo. Esta vez fue un texto largo y divagante sobre cómo nunca quiso romper una familia, y no se dio cuenta de lo complicadas que se pondrían las cosas. Dijo que solo quería que Martín fuera feliz y que quizás si le daba una oportunidad, podríamos encontrar una manera de hacer que esto funcione. Ni siquiera respondí. ¿Qué se suponía que debía decir? Claro, ¿vamos a mudarnos todos a Singapur y a hacernos trenzas? No, gracias. Mi abogada seguía presionándome para que se estableciera una orden de custodia formal para que Martín no pudiera simplemente aparecer y llevarse a los niños cuando le diera la gana. Me resistí en parte porque odiaba la idea de convertir toda mi vida en papeleo, en parte porque todavía esperaba que Martín simplemente reaccionara y se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Pero cuanto más presionaba él, menos confiaba en él.
Empezó a enviarme capturas de pantalla de mensajes de otras personas, diciendo cosas como: todo el mundo piensa que estás exagerando, y me estás haciendo parecer un monstruo. Reconocí algunos de los nombres, amigos en común, un par de sus primos, pero también sabía que estaba seleccionando lo que le convenía. Empecé a dudar de mí misma, preguntándome si quizás estaba siendo demasiado dura, si quizás era yo la que estaba empeorando las cosas. Pero cada vez que pensaba en ceder, recordaba el sobre, los billetes de avión, la forma en que me agarró el brazo en la cocina. No podía permitirme olvidar. Una noche mi padre y la madre de Martín tuvieron una acalorada discusión en la mesa de la cena. Papá estaba frustrado. Quería protegerme a mí y a los niños, pero también odiaba tanta tensión en su casa. La madre de Martín dijo que él necesitaba esforzarse más para ver las cosas desde la perspectiva de Martín, que no es malvado, solo está perdido. Mi padre se enfadó, dijo: estar perdido no significa que puedas arrastrar a los demás contigo. La situación se volvió incómoda y mi madre tuvo que intervenir, intentando calmar las cosas. Yo solo quería desaparecer. Mientras tanto, los niños se estaban volviendo más pegajosos, especialmente mi hijo de 3 años, que empezó a portarse mal en la guardería y a negarse a dormir sin mí en la habitación. La niña de 1 año estaba de nuevo con los dientes, porque claro que sí. Así que entre el drama legal, la tensión familiar y la privación constante del sueño, estaba funcionando con las últimas fuerzas. Pero seguía adelante porque, ¿qué más se puede hacer? La gente seguía diciéndome que era muy fuerte, pero honestamente simplemente no tenía otra opción. Unos días después, mi abogada llamó para decir que Martín había presentado una moción de visitas de emergencia, alegando que yo estaba reteniendo a los niños y alienándolos de su padre. Juro que cada vez que pensaba que las cosas no podían empeorar, Martín encontraba una nueva forma de sorprenderme. El tribunal fijó una fecha para una audiencia temporal, y de repente todo se sintió real de una manera que no lo había hecho antes. Mis padres empezaron a hacer listas de lo que necesitaba llevar, qué pruebas imprimir, quién podía dar fe de dónde habían estado los niños. Era como prepararse para la batalla, excepto que el enemigo solía besarme las buenas noches y traerme café por las mañanas. La noche anterior a la audiencia, Martín me envió un mensaje de texto, no sobre los niños, sino sobre la casa. Quería saber cuándo iba a ir a buscar el resto de mis cosas porque necesitaba espacio. Dijo que ahora se estaba quedando en casa de Grace y que había cambiado las cerraduras. Supongo que se suponía que eso me dolería, pero sobre todo sentí alivio. La casa ya no era un hogar. Mi hogar estaba donde mis hijos estuvieran a salvo. La audiencia en sí fue un borrón. Abogados hablando, documentos que pasaban de un lado a otro, Martín sentado frente a mí con Grace a su lado. Ella no dijo una palabra, solo miró sus zapatos todo el tiempo. La jueza hizo un montón de preguntas principalmente sobre los niños, nuestra situación de vida, porque Martín había comprado esos billetes, porque no me había dicho sobre el traslado de trabajo. Martín intentó hacer creer que solo estaba planeando el futuro, que siempre tuvo la intención de incluirme, pero la jueza no se lo creyó. Mi abogada expuso todo, correos electrónicos, mensajes de texto, la pelea en la cocina, el incidente de la guardería. La jueza dijo que había suficiente preocupación como para justificar una orden temporal. Martín podía ver a los niños, pero solo en público supervisado, y solo si yo aceptaba la fecha y la hora con antelación. Así que aquí estamos ahora con una orden judicial en vigor, los pasaportes de los niños guardados bajo llave, y Martín enfurruñado en casa de Grace, todavía enviándome mensajes de texto sobre lo injusto que es todo esto. Mi hijo de 3 años ha empezado a dibujar cuadros de 2 casas, una conmigo, otra con papá y esa señora con gafas. Supongo que es Grace. Creo que Martín ha terminado. Ni de lejos. Última actualización, muy bien, Reddit, aquí vamos. Última ronda, o al menos, ruego a Dios que lo sea. Lo juro, si me hubieras dicho el mes pasado que mi mayor preocupación sería si los niños tenían calcetines limpios para la guardería, te habría creído. En cambio, estoy dividiendo mi vida entre la habitación de invitados de mis padres, tensas audiencias judiciales y visitas supervisadas al parque donde todos fingen que esto es solo un bache. Si has aguantado conmigo hasta ahora, gracias, porque esta ha sido la saga más salvaje, desordenada y agotadora de mi vida, y no habría creído la mitad si alguien más me la hubiera contado. Así que después de que el tribunal dictó esa orden temporal,
las cosas se calmaron extrañamente durante una semana entera. Martín seguía enviando mensajes de texto, pero era principalmente una mezcla de «¿cuándo puedo ver a los niños?» y «estás haciendo esto más difícil de lo necesario». Nunca respondí directamente, simplemente reenviaba todo a mi abogada. También seguía intentando hablar con mi madre, lo cual, no miento, era hilarante porque ella empezó a filtrar todas las llamadas y las pocas veces que contestaba, simplemente le decía que hablara con su propio abogado o le colgaba. Mi padre bromeó diciendo que la casa necesitaba un cartel de no drama en el porche, pero seamos realistas, nadie se estaba riendo. La madre de Martín todavía se quedaba con nosotros, y la situación era tensa, pero no por las razones que podrías pensar. Ella estaba súper callada ayudando con los niños, pero empezó a hacer muchas más preguntas sobre cómo era Martín en casa, si yo había notado que había cambiado últimamente, si estaba bajo presión. No quería tomar partido, pero se notaba que estaba luchando. Una noche, después de que todos los demás estaban dormidos, me dijo que se culpaba por no haber visto lo infeliz que había estado, y que quizás si lo hubiera presionado para hablar más, las cosas serían diferentes. Honestamente no supe qué decir. Solo dije, él no es el único que está infeliz ahora. De hecho, ella se rió con tristeza. La primera visita supervisada fue en un pequeño y extraño café de juegos en la ciudad, de esos con café caro y una piscina de bolas que huele a pies. Mi madre vino conmigo porque, seamos realistas, no iba a hacer esto sola. Martín ya estaba allí cuando llegamos, sentado en una mesa con 2 bebidas y un dinosaurio de plástico para los niños. Intentó actuar como si todo fuera normal, pero se notaba que estaba nervioso. Mi hijo de 3 años corrió hacia él, pero la niña de 1 año se aferró a mí como un mono araña. Martín intentó levantarla, pero ella solo escondió su cara en mi hombro. Él seguía intentando conversar, preguntando sobre los programas favoritos de los niños, si habían ido al parque, si echaban de menos su antigua habitación. Yo respondía, pero solo de la manera más básica, como si estuviera rellenando una encuesta. Mi madre ni siquiera se molestó en fingir ser amable, simplemente se sentó allí deslizando el teléfono, dejando claro que estaba allí para supervisar, no para socializar. A mitad de la visita, Martín intentó hablarme sobre seguir adelante. Dijo que quería encontrar una solución, que él merecía un nuevo comienzo, que las cosas podrían ser mejores para todos si simplemente dejábamos ir el pasado. Le pregunté si dejar ir el pasado significaba perdonar la parte en la que intentó llevarse a mis hijos al otro lado del mundo a mis espaldas. Él solo miró al suelo, no respondió. Mi madre se aclaró la garganta y Martín se dio por vencido. Al final de la visita los niños se desmoronaron, lo clásico, y Martín intentó abrazarlos a los 2 a la vez, pero la niña de 1 año chilló y se aferró a mí. Se veía tan derrotado, pero por primera vez no sentí nada. Ni enfado, ni lástima, solo agotamiento. De vuelta en casa de mis padres, el ambiente era extraño. Mi madre dijo que estaba orgullosa de mí por mantener la calma, pero honestamente me sentía vacía. Mi padre quería hablar de estrategia. Estaba convencido de que Martín iba a intentar algo en la próxima audiencia, quizás intentar usar las visitas supervisadas como prueba de que yo lo estaba alienando de los niños. Quise poner los ojos en blanco, pero probablemente tenía razón. El abogado de Martín ya había enviado nuevos papeles, esta vez pidiendo más tiempo sin supervisión y usando palabras como derechos parentales y daño emocional. Mi abogada dijo que no me preocupara, pero también me advirtió que estas cosas nunca terminan limpiamente. Una semana antes de la siguiente fecha del tribunal, la madre de Martín anunció que se mudaba. Dijo que necesitaba apoyar a su hijo, aunque no estuviera de acuerdo con lo que había hecho. Lo entendí honestamente, pero la paz no duró. Martín empezó a presionar más, apareciendo de nuevo en la guardería de los niños, intentando hablar con el personal, preguntando si podía simplemente saludarlos. Me llamaban cada vez, y cada vez tenía que recordarles que había una orden judicial. Una de las maestras preguntó si las cosas estaban seguras, y tuve que tranquilizarla mientras me preguntaba lo mismo. La siguiente audiencia fue una bestia completamente diferente. Esta vez ambas partes trajeron montones de papeles, impresiones e incluso algunos de esos mensajes de texto pasivo-agresivos que Martín me había enviado. La jueza fue toda una profesional, preguntando sobre horarios, sistemas de apoyo, lo que los niños necesitaban. Martín seguía diciendo que quería lo mejor para ellos, pero cuando se le presionó,
solo repetía las mismas frases sobre nuevos comienzos y nuevas oportunidades. Mi abogada señaló las transferencias de dinero, los papeles de traslado de trabajo, los correos electrónicos ocultos y el hecho de que Martín ya había comprado billetes no reembolsables antes siquiera de decírmelo. Se podía ver cómo la paciencia de la jueza se agotaba. El abogado de Martín intentó presentarlo como planificación proactiva, diciendo que Martín solo estaba pensando en el futuro de su familia. Apenas podía mantenerme quieta. Mi madre me apretó la mano debajo de la mesa, y mi padre simplemente miró fijamente a Martín al otro lado de la sala. Grace no estaba allí, pero su nombre apareció varias veces. Mi abogada no se contuvo al hablar de la amiga de la familia, que de repente se volvió central en los nuevos planes de vida de Martín. En un momento Martín dijo, ella es la razón por la que finalmente me sentí vivo de nuevo, y la jueza simplemente lo miró como, ¿este tipo habla en serio? Incluso su abogado parecía incómodo. Cuando llegó el momento de hablar sobre los niños, la jueza preguntó si Martín tenía planes concretos para mantenerlos si se mudaba. Martín se puso a la defensiva, dijo que lo resolvería, que las cosas funcionarían una vez que llegaran allí. La jueza no se impresionó. Mi abogada enfatizó el hecho de que yo nunca había aceptado ninguna mudanza, que Martín había mantenido todo en secreto y que las vidas de los niños ya habían sido lo suficientemente alteradas. Al final, la jueza emitió un fallo que se sintió real. Los niños se quedarían conmigo como padre principal. Martín podría tener visitas supervisadas por ahora, con la posibilidad de más tiempo si demostraba consistencia y responsabilidad. No se le permitía sacarlos del Estado, y mucho menos del país, sin mi permiso explícito por escrito y el del tribunal. La jueza dijo, se trata de la estabilidad de los niños, no de nuevas aventuras para los adultos. Martín parecía haber recibido un puñetazo, pero no discutió. Después, en el pasillo, Martín intentó hablarme de nuevo. Me preguntó si al menos podía intentar ver las cosas desde su punto de vista. Dijo que solo quería ser feliz, que merecía una oportunidad. Creo que lo sorprendí cuando no grité ni lloré. Simplemente le dije que quizás la próxima vez debería intentar la honestidad. No tuvo una respuesta para eso. De vuelta en casa de mis padres, se sentía tanto alivio como agotamiento. Mi madre preparó una gran cena, mi padre incluso abrió una botella de vino, y mi hermana hizo que los niños hicieran coronas de victoria con papel de aluminio. Por primera vez en mucho tiempo, nos sentimos como una familia de nuevo, aunque fuera un tipo diferente de familia al de antes. Sin embargo, las consecuencias no han parado. La familia de Martín está dividida. Algunos piensan que soy la villana, otros dicen que obtuvo lo que merecía. Los amigos en común están incómodos o tomando partido. Tuve que bloquear a un par de personas que seguían enviándome mensajes de solo para ver cómo estás, que en realidad eran para sonsacar chismes. El dinero escasea, y honestamente el papeleo nunca termina. Todavía estoy viviendo en casa de mis padres, todavía descifrando los próximos pasos. Los niños a veces preguntan por Martín. Están tristes, a veces enojados, a veces solo quieren saber cuándo podrán cenar panqueques de nuevo. Intento responder con honestidad, pero en su mayoría solo les digo que estamos resolviendo las cosas juntos. Martín no ha intentado nada drástico desde la decisión de la jueza. Todavía envía algún mensaje ocasional, pero ahora son más suaves, solo actualizaciones sobre los juguetes de los niños que encontró en su casa o preguntas sobre sus bocadillos favoritos. Todavía está con Grace hasta donde sé, pero ella ya no se comunica. Mi abogada dice que mientras me ciña a la orden, las cosas deberían calmarse, pero no me hago ilusiones de un felices para siempre. No voy a fingir que lo tengo todo resuelto o que todo está bien ahora. No lo está. Estoy cansada, estoy sin dinero y estoy reconstruyendo desde cero. Pero he aprendido que puedo luchar por mis hijos, incluso cuando parece imposible, incluso cuando la persona contra la que luchas es alguien en quien solías confiar con todo. No soy una heroína, solo una madre a la que empujaron demasiado lejos. Así que sí, aquí lo dejo. Si sigues leyendo, gracias por quedarte conmigo.